Bueno, muy buenas tardes a cada uno a esta noche y es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Les seguimos animando también a que nos siga acompañando a cada domingo, miércoles y viernes para la predicación de la palabra. Todas las semanas seguimos hasta que al menos podamos reunirnos de la misma manera otra vez físicamente, pero hasta entonces estamos aquí cada domingo, miércoles y viernes. Una vez más también le animamos a agarrar una Biblia, abrirla con nosotros, para que vean que lo que estamos viendo no son nuestras palabras, opiniones o ideas, sino que es palabra de Dios. Sale directamente de la Biblia y es la manera que Dios nos ha querido dar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a leer en el Salmo 22. Así que si tienen sus Biblias, pueden abrir conmigo al Salmo 22. Un salmo muy especial, un salmo, la verdad, increíble. Considerando lo que es. Y vamos a ver más adelante la razón por la que es algo tan increíble, pero es un salmo que habla del Mesías, habla del Señor Jesucristo. También vamos a ver prueba de eso. Pero antes de ver eso, quiero que leamos el salmo y también veamos primeramente el cuadro que pinta este salmo. Así que leamos el Salmo 22, empezando de su versículo 1. Vamos a leer todo el Salmo, son 31 versículos, es un poco largo, pero está bien. Vamos a leerlo todo porque es necesario. Dice, Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Tú no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrarme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni del escondido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá.
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Algo increíble, la verdad, y vamos a empezar desde los primeros versículos. Vamos a ver primeramente la primera mitad del Salmo, y ahí nos vamos a enfocar un poco más de tiempo en este mensaje. Pero quiero ver, como dije, es cierto que este cuadro habla de Jesús, pero quiero que lo veamos primeramente como alguien que no conoce la historia de Jesús, alguien que no conoce quién es Jesús o que el hecho que fue crucificado. Quiero ver las palabras, la imagen que pinta, el cuadro que pinta este salmo y ver qué es de lo que está hablando específicamente este salmo. Empieza el salmo con unas palabras un poco tristes, no, la verdad muy tristes. Palabras de desánimo, palabras de un alma en dolor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Palabras de un hombre que ha sido abandonado por Dios. Luego en el verso 6 vemos más palabras de este hombre. Dice más, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Un hombre abandonado por Dios, un hombre despreciado por los hombres y considerado menos que los hombres. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí vemos a un hombre cansado, agotado. Dice que sus huesos hasta están dislocados, están fuera de su lugar. Desconyuntado, dice, desconyuntados los huesos. Órganos en su interior empezando a fallar. Trabajando tan duro que se están cansando, ya no pueden seguir más sus órganos, su corazón. Dice el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Este hombre está quedando sin fuerzas, tiene sed, su lengua se le está pegando al paladar y dice, puesto para morir. Ya un hombre que sabe que su fin aquí es muerte. Dice el versículo 16, horadaron sus manos y sus pies. Horadaron mis manos y mis pies, dice. En otras palabras, sus manos y sus pies han sido atravesados. Han hecho hoyos grandes en las manos y en los pies. Dice luego, contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Está tan desgastado que hasta se le pueden ver los huesos por la piel, se le pueden contar los huesos. Esta imagen que crea este salmo, crea una imagen de un hombre sufriendo, pero no un sufrimiento cualquiera. Si empezáramos a analizar los detalles físicos de lo que está sufriendo este hombre, vemos varias cosas. Vemos primeramente que sus manos y sus pies han sido horadados, o sea, que se han hecho hoyos en sus manos y en sus pies. Dice que sus huesos se han desmontado, se han dislocado, están descoyuntados. Un sufrimiento, una manera de torturar a la gente que se hacía donde estas cosas se llevan a cabo. Estamos hablando muy claramente de la crucifixión. En la crucifixión se hacían hoyos en las manos y en los pies para clavar a la víctima a la cruz. Mientras la víctima estaba colgando sobre la cruz, sus hombros empezaban a dislocarse, a desmontarse por el peso del cuerpo para abajo, pero como las manos estaban siendo sostenidas arriba, esos lugares donde los huesos estaban en su lugar, se empezaban a salir de su lugar. Dice, mi corazón fue como cera. Tanto es el peso para abajo también, y como la cruz está jalando para arriba, los órganos interiores, los pulmones dejan de funcionar bien. Tienen que levantarse con los pies para tomar un aliento. El corazón de tanto estar latiendo se empieza a cansar. Empezaba a tener sed la persona, no le daban agua por tomar. Y para empeorarlo aún, a veces le daban más bien vinagre
para tomar. Entonces, lo que estamos viendo aquí, la imagen que está describiendo el Salmo 22, es una crucifixión, sin duda. Verdaderamente la única manera de torturar a alguien o de castigar a alguien, donde todas esas cosas vienen al juego. Habían hecho hoyos en las manos y en los pies. Sus huesos se estaban dislocando, sus órganos estaban dejando de funcionar. Tenía sed y estaba cansado y sin fuerza, más ya de estar colgado ahí, teniendo que dar fuerza con los pies solo para tomar respiraciones. Un sufrimiento verdaderamente terrible. Y como dije, vamos a ver que esto está hablando específicamente de Jesús. Pero para notar aún más increíble algo de este salmo. Este salmo fue escrito 1000 años antes de que Jesús mismo fuera crucificado. 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, Dios inspiró al escritor a escribir este salmo. Inspiró a David a escribir este salmo. David tal vez ni sabía de que esto se trataba del Mesías más adelante, pero tiene tanto detalle que vamos a ver con respecto a Jesús. Y David escribía eso. Y si no fuera suficientemente increíble que este salmo fuera escrito 1000 años antes de la venida de Jesús y de la muerte de Jesús, fue escrito un salmo que muy claramente depicta una crucifixión. Este salmo fue escrito 500 años antes de que se haya inventado la crucifixión. Los persas inventaron la crucifixión unos 500 años después de que este salmo hubiera sido escrito. Entonces vemos verdaderamente que era un salmo profético, un salmo que el mismo salmista no podía entender tal vez completamente lo que estaba escribiendo, porque el tipo de castigo que estaba describiendo el salmista en este salmo aún no existía. Era algo que aún iba a inventarse aún 500 años más adelante. Iba a ponerse en práctica y luego el Mesías, el Señor Jesucristo, iba a morir a causa de este castigo 1000 años después de que este salmo fuera escrito. Entonces ahora quiero ver cómo podemos saber que este salmo está hablando específicamente del Señor Jesucristo. Vamos a ir ahora al Gólgota, ¿verdad? Al monte de la calavera, donde el Señor Jesús está colgando sobre la cruz. Ha estado ahí ya por bastante tiempo y ya son las 3 de la tarde, la 9ª hora del día. Las últimas 3 horas consistían de una oscuridad densa que cubría la tierra. La tierra estaba en tinieblas por 3 horas, desde las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Y llegando al final de esas 3 horas oscuras, oímos el clamor que suena a través de las tinieblas. El clamor del Hijo de Dios sobre la cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Lo podemos leer en Mateo, su capítulo 27 y su versículo 46. Esas mismas palabras. Mateo 27 y 46. El Señor Jesucristo clama, dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las primeras palabras que vemos ahí en el Salmo. Entonces vemos a Jesús colgado sobre esa cruz, desamparado por Dios, abandonado por Dios. ¿Y por qué? ¿Por cuál razón? ¿Por qué está el Señor Jesús ahí colgando? ¿Qué ha hecho el Señor Jesús para merecer castigo tan grande? Y hasta el momento solo hemos hablado del castigo, del dolor que sufre la persona sobre la cruz. Antes de la cruz, Jesús fue abatido, fue latigado, fue escupido, fue golpeado, fue burlado. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y se lo clavaron con una vara. Sufrió bastante, pero ahora está sobre esta cruz. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo para merecer tal castigo? Pues la Biblia nos dice increíblemente que Él no hizo nada para merecer este castigo. Es más, la razón por la que el Señor Jesucristo está colgando sobre esta cruz no es porque Él hizo algo.
sino es porque nosotros hicimos algo. Es porque nosotros pecamos. Es porque el hombre pecó. Es porque desde el inicio del tiempo, cuando Dios creó el mundo, puso a Adán y Eva en el huerto y ellos desobedecieron y pecaron contra Dios. Y así el pecado entró en el mundo y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es por nuestro pecado que el Señor Jesucristo colgó ahí. Noten lo que dice el versículo 3 del Salmo 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Saben, es por la santidad de Dios que demandaba que el pecado fuera pagado. Es porque Dios es santo, porque Dios es justo, que el pecado necesitaba ser pagado. Pero también es por el amor de Dios que fue provisto la demanda de este pecado, la demanda de su santidad. Dios, la santidad de Dios demandaba que el pecado tuviera su castigo. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice que por el pecado, por nuestro pecado, merecemos morir nosotros. Por nuestro pecado, el que merecía estar sobre esa cruz era yo. El que merecía morir, el que merecía recibir ese castigo, era yo. Pero la Biblia dice que Jesús, en su amor, vino y fue crucificado voluntariamente para que yo no tuviera que sufrir de tal manera. El amor de Dios proveyó lo que demandaba su santidad. Y Él, enviando a su Hijo, el Señor Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por mi pecado y por tu pecado. Y ese es el mensaje que tenemos esta noche, amigo y amiga, que por medio del sacrificio de Cristo y por medio de la fe en aquel sacrificio, por medio de la fe en Él, tú puedes ser salvo y tener vida eterna. Pero veamos más a comparaciones, más paralelos entre este salmo y el Señor Jesucristo. Miremos los versículos 6 al 8. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Miren lo que dice Mateo 27, su versículo 39, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días la reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Las mismas palabras, las mismas cosas sucedían. En el Salmo hablan de que todos a su alrededor lo injuriaban, se burlaban de él, decía que él en Dios confiaba y ahora ni Dios le puede bajar de la cruz. Y vemos en Mateo que las mismas cosas sucedían al Señor Jesucristo. En el verso 12 dice: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Aquí estos toros simbolizan al pueblo de Israel, a los judíos. Muchas veces la Biblia usa esa imagen de un toro, de un buey, para dar a entender que está hablando de los judíos y de Israel. Y aquí más adelante en los evangelios pudiéramos ver cómo los israelitas abrieron su boca, clamaron a Pilato diciendo: crucifícale, crucifícale. Más adelante en el versículo 14 podemos ver las condiciones físicas de la crucifixión. El Señor Jesucristo sufrió todas estas cosas. Estaba cansado y agotado. Tuvo que llevar su cruz hasta el monte. Fue crucificado y le hicieron hoyos en las manos y en los pies para sujetarlo a esa cruz. Sus huesos también se hubieran dislocado por el peso eventualmente. No roto, sino dislocado. ¿Verdad? Vemos que él tenía sed y pidió para tomar.
y le dieron vinagre para tomar. Estando crucificados, sus pulmones hubieran empezado a fatigarse y su corazón también, por tanto esfuerzo que tuvieron que hacer por la gravedad jalando para abajo en su cuerpo. El versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando la Biblia habla de perros con respecto a al pueblo judío, está hablando de los gentiles. Cualquier persona que era gentil o no era judía. Y aquí vemos al ejército romano que había crucificado y había puesto clavos en las manos y en los pies del Señor Jesucristo. Repartieron mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echaron suertes. En el versículo, en Mateo 27 y 35, leemos esto. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos que hasta en ese detalle lo desnudaron a Jesús. Le quitaron la ropa y empezaron a echar suertes por la ropa de Jesús. Otra profecía en este salmo que se llevó a cabo. Vemos sin duda, por todo el detalle que tenía el salmista, que él está hablando de una crucifixión en específico. Y para sellar eso, quiero que veamos finalmente, casi para terminar aquí, el versículo 27 dice esto: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. En toda la historia del mundo, ¿cuál es la única crucifixión que ha hecho que las naciones alrededor del mundo alabaran al Dios de Israel? Ninguna otra crucifixión, ningún otro castigo con estos detalles tan específicos ha hecho que las naciones alrededor del mundo miraran a Cristo y adoraran al Dios de Israel. Solamente la crucifixión del Señor Jesucristo. Amigo y amiga, hay muchos alrededor del mundo que dudan la verdad de este libro. Dudan las palabras de este libro. Dicen que solamente son inventos de hombres. Pero amiga y amigo, ningún hombre pudiera inventarse algo así. Es verdad que fue escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Ningún ser humano, ningún hombre pudiera predecir tales cosas con tanta descripción tan específica. Ningún ser humano por su propia cuenta pudiera adivinar lo que iba a pasar no solo 500 años, pero 1000 años más adelante. Amigo y amiga, si este libro, si la Biblia pudiera con tan detalladamente profetizar algo que iba a pasar 1000 años adelante, creo que es un aviso de que usted debería ponerle un poco de atención a lo que dice esta palabra, a lo que dice esta Biblia. Tal vez hasta este momento usted ha dudado de lo que viene después de la muerte. Tal vez usted ha dicho, pues, no sé lo que sucede después de la muerte, o yo creo que no hay nada. Pues la Biblia también dice que después de la muerte hay dos destinos: o el cielo, o la presencia eterna con Dios, o el infierno, donde estará separado de Dios por la eternidad. Un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento más tan terrible. Pero la buena noticia es que la Biblia dice que usted no tiene que ir a ese lugar. Por lo mismo que hemos visto en esta descripción, Cristo sufrió y murió en la cruz del Calvario por ti. Él tomó la ira de Dios sobre él. Él tomó el castigo de Dios sobre esas 3 horas oscuras. Y él pagó todo lo necesario para que usted no lo tuviera que sufrir. Y al final del Salmo dice esto: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. En otras palabras, que Él terminó esto. ¿Y sabe cuáles fueron una de las últimas palabras del Señor Jesucristo sobre la cruz? Consumado es. Hecho está. Terminado está.
amigo y amiga, su pecado ha sido pagado en completo. La deuda de su pecado ha sido pagado por completo por el Señor Jesucristo sobre la cruz. Y Dios te ofrece vida eterna, salvación eterna por medio del Señor Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga, es posible que usted haya dudado de este libro por mucho tiempo en su vida. Pero espero que por medio de ver esta profecía, este salmo que fue escrito miles de años o 1000 años antes de la venida de Jesús, y ver el detalle de la profecía y cómo se cumplió cada pedacito, creo que quedamos sin duda alguna de que verdaderamente esta es palabra de Dios y que es confiable. No se tarde más. Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Puedes saber por seguro, por la promesa de Dios en este libro, que usted tendrá vida eterna. No se tarde más, amigo y amiga. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra y gracias porque es tan clara y tan específica, Padre, tan detallada, que podemos saber con certeza que no fue simplemente invento del hombre, sino que palabra tuya, profecía tuya, que tú diste a los hombres. Padre, gracias porque tu Hijo, el Señor Jesucristo, pagó un precio tan grande por nosotros. Pagó el precio de nuestro pecado, muriendo en esa cruz del Calvario, tomando la ira tuya sobre él, para que nosotros por medio de la fe pudiéramos ser salvos. Padre, si quedó alguna duda en alguien, que no tengan pena en mandarnos un mensaje, comentar en el video, o tal vez hasta contactarnos por medio del Facebook. Pero Padre, que no se vaya ninguna persona con una duda de que verdaderamente tu Hijo es el Cristo, es el que murió por nuestros pecados y que por medio de él pueden ser salvos esta noche. Bendice a cada uno, Padre, por medio de tu palabra y ayúdanos a meditar en ella, a apreciar más a Cristo esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, por acompañarnos una vez más. Les invitamos otra vez a que nos sigan acompañando el viernes y el domingo, aquí mismo a la misma hora, para que sigamos viendo la palabra de Dios y la predicación del Evangelio y cómo usted puede conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Les animamos a invitar a sus amigos, a sus familiares, para que vean la verdad que hay en este libro. Todo esto y les esperamos que el Señor los bendiga esta noche y que pasen muy buenas noches.